La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto en este momento con el abogado Javier Palacios, abogado constitucionalista, para hablar sobre este polémico juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura y a su expresidenta María del Carmen Maldonado. Abogado Palacios, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Gracias, Fausto. Buenas noches a su directa audiencia y a usted. Un gusto compartir este espacio. Gracias, doctor Palacios. La Corte Constitucional en su momento declaró inconstitucional la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Es uno de los temas que ha sido centrales y de análisis dentro de este proceso de juicio político, y es precisamente un proceso de evaluación que estuvo a cargo del Consejo de la Judicatura. Hay este y otros cuestionamientos, designación de jueces. Parece que el tema del juicio político tiene un sustento bastante fuerte dentro del legislativo. A ver, yo creo que aquí hay que diferenciar algunas cosas, Fausto. Una de esas es la responsabilidad política que se puede perseguir a través de un juicio político, y la otra cosa fue la decisión de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, en efecto, declaró inconstitucional el reglamento a través del cual se les evaluó, declaró parcialmente inconstitucional, y el argumento de la Corte Constitucional fue que no se lo realizó en el tiempo oportuno. De acuerdo con la Corte Constitucional, se vulneró el derecho a la seguridad jurídica porque la evaluación debió haberse realizado dentro del tercio para la renovación parcial de la Corte Nacional y no antes. Sin embargo, también se debe señalar que en el párrafo 164 de la sentencia, la Corte Constitucional señala que el Consejo de la Judicatura hizo esta evaluación en virtud de un exhorto del Consejo de Participación Ciudadana. Creo que los elementos jurídicos para debatir un incumplimiento de funciones, en mi criterio, no concurren. Sin duda, la Corte Constitucional ha expresado, ha declarado la inconstitucionalidad, pero en la esfera política de la Asamblea Nacional, la responsabilidad o el análisis que entiendo yo harán los legisladores irá un poco más allá de la esfera jurídica. De la misma forma, se ha dicho que un exhorto no es una disposición, no era vinculante esta decisión. Creo que ahí también hay que saber tener un poco de memoria. No nos podemos quedar únicamente con el exhorto, porque el exhorto fue finalmente la resolución a través del cual el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio designó a los vocales del Consejo de la Judicatura, y el exhorto textualmente en el artículo 2 de dicha resolución señalaba que se exhorta a evaluar inmediatamente a los jueces y conjueces de la Corte Nacional. Sin embargo, hay que irnos al antecedente. El antecedente fue que el Consejo de la Judicatura Transitorio, quien vino a preceder al Consejo de la Judicatura de Gustavo Zalc, que fue cesado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, ya tuvo la tarea de evaluar a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Recordará usted que, sin embargo, por los distintos problemas que tuvo el Consejo presidido por el doctor Merlo, el propio Consejo Transitorio, el propio doctor Trujillo, quien lo precedía, le puso un pare y le dijo: le suspendo la potestad de evaluar, porque ya vamos a designar al Consejo definitivo. Esto nos daría pensar que el exhorto en realidad estaba de una tarea retrasada, una tarea pendiente que tenía el Consejo de la Judicatura Transitoria. ¿Usted cree, y en su comparecencia en la Asamblea Nacional ha dicho, que esta evaluación a la Corte Nacional de Justicia fue necesaria, era necesaria, y que se hizo en el marco del respeto a la Constitución? A ver, yo creo que la evaluación era necesaria, creo que todos los jueces... ¿Y en esas condiciones era necesaria? A ver, la evaluación fue necesaria y las condiciones, me refiero a cómo se realizó la evaluación, fue constitucional. La Corte Constitucional en ningún momento ha objetado que el Consejo de la Judicatura haya contado, por ejemplo, con un comité de expertos para la asesoría de la evaluación, que haya evaluado la calidad y suficiencia de los fallos de la Corte Nacional y sus conjueces. Creo que esa evaluación era necesaria, y no solo porque la Corte lo ha dicho, sino porque en el Código Orgánico de la Función Judicial, la disposición transitoria, la disposición undécima primera transitoria, ya señalaba aquello, disposición que está vigente desde el año 2009. Entonces, lo que yo señalé en la comisión es que efectivamente el evaluar de esa manera, de una manera técnica, en la que se invitó a participar inclusive a la academia, era necesaria para una alta corte. Imagínese lo grave que sería, Fausto, que el día de hoy tengamos jueces que sacaron 30 sobre 100 puntos y que hoy administran justicia. Sería sumamente grave aquello, y además que es de público conocimiento las denuncias ciudadanas
que se presentaron en el proceso del Consejo de Participación. Bueno, el tema del puntaje también es relativo en estos concursos, que tampoco es que gozan de la credibilidad de la ciudadanía. Recordemos también al ex Contralor General del Estado, que obtuvo un 100 sobre 100. Y mire lo que nos salió. Entonces, bueno, el tema de los puntajes también es de alguna forma cuestionable. No obstante, también se ha dicho desde el Consejo de la Judicatura que el interés del correísmo, que es el que está planteando precisamente este proceso de juicio político, tiene que ver con quitar de en medio o cuestionar a los jueces que participaron en algunos de los casos emblemáticos, llamados así, que enfrentan precisamente gente vinculada al correísmo. A ver, yo respecto a esto, y le voy a dar más un análisis de coyuntura que jurídico, porque jurídicamente no podría aseverar. Y además hablamos de un juicio político donde se tejen temas mucho más allá de lo jurídico, ¿no? Efectivamente. Si me pregunta mi opinión sobre el tema, yo creo que efectivamente la bancada del correísmo, la asociada al correísmo, la bancada de UNES, lo que busca es deslegitimar los juicios penales en los cuales varios de sus afines, varios de sus líderes políticos fueron procesados. ¿Y cuál es el argumento detrás de esto? Que se les juzgó con jueces temporales. Y ellos quieren construir una falsa tesis jurídica de que se nombraron jueces a dedo para que les juzguen en los casos, no soy penalista, pero entiendo de los mayores casos de corrupción en el país y que fueron ya sentenciados por varios jueces de la Alta Corte Nacional. Vimos y escuchamos con asombro lo que decía uno de los jueces en la Asamblea Nacional, precisamente que había sentido la presión de los medios de comunicación para para no tener que revocar una medida de prisión en contra del ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. ¿Qué opinar o qué decir de un juez que se siente presionado por la televisión, por los noticieros o por la gente en general o por las redes sociales? Lo primero que a mí me lleva a la reflexión es que él no estaba en la capacidad para ser juez, que debía dedicarse a cualquier otra profesión, pero no a ser juez. Los jueces, como cualquier humano, no son ajenos a escuchar los hechos de la prensa, lo que comentan ciertos comunicadores, lo que está inclusive... Pero su decisión no tiene que ver o no debería tener que ver con lo que ocurre en los noticieros, con lo que se denuncia en la prensa, más allá de que les guste o no, pero la decisión de un juez tiene que ser basada en lo que corresponde, en lo que consta en los procesos, más no en lo que ven en las redes sociales o en las noticias. Correcto, yo comparto su reflexión, Fausto. La decisión de un juez tiene que ser en base al mérito procesal, en base al expediente, no en base a la opinión pública. El juez debe abstraerse de la opinión pública y basar en lo que consta en el expediente. Y aquí hay una reflexión jurídica que te enseñan desde el primer semestre: la verdad procesal y la verdad material. El juez tiene que hacer caso a la verdad procesal, a la que obra del expediente, no a los dichos de la gente. Y eso es parte de la ética judicial, que creo que si un juez se sentía presionado porque un determinado medio de comunicación o porque un determinado jurista opinaba en la prensa sobre un tema, definitivamente no estaba en la capacidad para ser juez. Y bueno, también recordamos que algunos jueces y fiscales en la época de la Revolución Ciudadana también tomaban decisiones en función de lo que se decía el sábado anterior. Entonces ahí hay una tarea bastante larga por hacer y trabajar en la función judicial. ¿Cree usted que esto también corresponde al Consejo de la Judicatura? Sin duda, sin duda. Y usted ha dado en el punto clave. La independencia de los jueces o aquellos fiscales, inclusive servidores judiciales, es una historia crónica en el país. Y creo, y lo repito, y esto lo señalé el día de hoy en la Asamblea, que la ignorancia es el peor de los males de la función judicial. Porque el juez ignorante, el fiscal ignorante o el funcionario que desconoce es fácilmente influenciable. El funcionario que conoce, que está formado, que tiene criterio jurídico, va a fallar en función del derecho, no en función de lo que escucha. Y esa es la tarea primordial del Consejo de la Judicatura y esa es la formación. La escuela de la función judicial debe mejorar sin duda la calidad de los jueces. Vea usted, y por ponerle un ejemplo, lo que pasó hace unos pocos días con este habeas corpus que le beneficia nuevamente a una persona que tiene al menos 2 sentencias condenatorias. Sin que sea parte procesal, el señor juez de Manabí decidió extenderle los defectos para liberarle de la prisión. Por suerte, digo yo, el señor juez no pensó que debería liberar a toda la población carcelaria, porque bajo ese criterio, el día de hoy no habían presos en las cárceles.
No, bueno, lo que habíamos hablado inclusive con el abogado de Jorge Glass es que pues únicamente le tocó a Glass y le tocó a Salcedo. En ese caso que usted menciona, básicamente fue una especie de lotería el haberse beneficiado de ese habeas corpus que está este momento sin poderse ejecutar por la serie de cuestionamientos que existen sobre ese juez. Volviendo al tema del juicio político, doctor Palacios, en la Asamblea Nacional, ¿cómo interpretar estas dos posiciones? El hecho de que, si bien es cierto, hay un sector político interesado en cuestionar, en deslegitimar a los jueces que fueron o que actuaron en algunos de los casos que involucra a la corrupción de ese momento, ¿por qué no también cuestionar al Consejo de la Judicatura, por ejemplo, en la designación de jueces temporales a dedo? A ver, yo creo que la confrontación política que existe actualmente en la Asamblea y que, en mi criterio, desde un punto de vista político, se nota el interés de captar de nuevo el poder de ciertas instituciones del Estado. No veo otro y veo el interés político. Ahora, respecto a la designación de estos jueces temporales, de estos jueces a dedo, yo discrepo respetuosamente de aquello. Yo no creo que se trataba de una designación a dedo, porque no se trataba de personas ajenas a la función judicial, sino que el Consejo de la Judicatura lo que hizo fue cumplir una norma, el artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial, y designó a los jueces de las Cortes Provinciales y jueces de los tribunales distritales, que eran los jerárquicamente inferiores, y que así correspondía según el artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial. El criterio que se topó para designar a estos jueces era el criterio de los mejores evaluados y quienes no presentaban quejas. Entonces creo que al menos... Pero no hubo un proceso previo de evaluación. Recordará usted, Fausto, que la evaluación a los funcionarios judiciales de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial es permanente. Se les evalúa de manera constante. Entonces los registros que tiene el Consejo de la Judicatura evidentemente van a dar cuenta de quiénes son los mejores evaluados y quiénes tienen o no tienen sanciones. Esto es un parámetro objetivo. Ahora, que no nos gusten los nombres de los jueces que eran de las Cortes Provinciales y subieron, o de los tribunales distritales y subieron, es otra cosa. Recordemos que estos jueces, que son de la carrera jurisdiccional, no fueron nombrados por este Consejo de la Judicatura. Son jueces que van muchísimo tiempo, y por citarle un ejemplo, la doctora María de los Ángeles Montalvo, jueza de la Corte Provincial de Pichincha, de la Sala de lo Civil de Pichincha, tiene más de 30 años en el cargo. Entonces no se trataban de jueces designados en este momento ad hoc para que suban a la Corte Nacional. No discutimos las intenciones que puedan estar detrás de este juicio político, pero también algunos operadores de justicia, algunos usuarios del sistema de justicia han cuestionado, como mencionábamos hace un momento, los dos lados, tanto las pretensiones que pueden estar del lado del correísmo con este juicio político, como las acciones por parte del Consejo de la Judicatura, un Consejo de la Judicatura que está también abiertamente cuestionada, más allá incluso de lo ocurrido en este juicio político. Sin duda, creo que hay un debate y creo que eso es parte de la democracia y la libertad de expresión. Creo que de hecho le hace bien al país que exista una confrontación de ideas. Mientras la confrontación de ideas sea con argumentos y existan elementos para el efecto, está muy bien. No podemos sostener que todos nos vayamos a una sola línea y que volvamos a una época en la que desde el sábado, desde la sabatina, se dictaban las políticas de gobierno, las políticas de justicia, las políticas de comunicación, etcétera. Yo creo que el debate es sano. Creo que se deben exponer los argumentos y que sean los órganos que resuelvan en cada caso, porque yo creo que es condenable la injerencia de hace 10 años, la injerencia del pasado o las posibles injerencias. Cualquier injerencia cuestionable. ¿Perdón? Cualquier injerencia es cuestionable. Cualquier injerencia es cuestionable, sin duda, cualquier injerencia es cuestionable. Y estamos en esa línea de acuerdo, que se someta a debate, y pues también la gente queremos dejar de ver esta suerte de feria de acciones de protección, feria de medidas cautelares que aparecen donde jueces de jueces inferiores en cantones alejados de la jurisdicción. Entonces esto es lo que desconcierta generalmente a todos quienes estamos siendo testigos de lo que ocurre en el sistema de justicia de nuestro país. Doctor Palacios, gracias por estar con nosotros. A las órdenes, Fausto. Una buena noche. Gracias. Ha sido el abogado Javier Palacios, abogado constitucionalista, hablando sobre el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Algunas visiones interesantes sobre lo que ocurre en el sistema judicial en nuestro país. También quienes estarían detrás de este juicio político y cuáles serían las verdaderas intenciones detrás de esta pretensión. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.